Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión es para ver el dominio de una función. Ya en otro video hemos definido lo que son las funciones y cómo se encuentra el valor de una determinada función en un punto dado. El dominio de una función está definido como el conjunto que corresponde a aquellos valores posibles para x. Para definir el dominio de una función vamos a apoyarnos en este plano cartesiano y con esta función lineal, ya que esto nos permite entender lo que es el dominio de una forma gráfica. Tenemos esta función lineal y el dominio nos dice que son todos los valores posibles para x. Entonces, una vez entendido eso de que son los valores posibles para x, vamos a ver esta función. Esta función pues fue graficada así, es una función, es un segmento, o sea, tiene todavía más continuidad hacia acá y más continua hacia acá, ¿no? O sea, simplemente pues, se trazó de esta manera, no es un segmento, sino es una función que pues digamos se puede prolongar. Dicho esto, entonces lo que tenemos que ver o analizar es entonces el dominio, que es todos los valores posibles para x. Entonces, en este caso, todos los valores posibles para x, como podemos ver, si esto lo seguimos prolongando para acá, estos valores de x se van a ir yendo hacia la izquierda, cada vez más lejos. Entonces, eso quiere decir que para esta función vamos a tener un dominio que va a empezar en menos infinito. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos prolongando esta función, pues eso significa, ¿no?, que vamos a llevar esta función para el dominio hacia el infinito, porque seguimos prolongando y esta recta también se va a ir hacia acá, ¿no? A medida que avanzamos en este sentido, en diagonal, como viene la función, pues la x la vamos a ir tomando con respecto a acá. Es decir, si nosotros pasamos una recta vertical o tratamos de alinear los puntos, vamos a ver que esta coordenada pues corresponde a un valor en x. Entonces, pues entre más la alarguemos hacia acá, pues esto se va a ir más hacia la izquierda, hacia los valores negativos en x. ¿Qué quiere decir? Que entonces pues vamos a partir desde el menos infinito. Ahora, si nosotros lo vemos hacia el otro lado, decimos pues esta función va hacia mi derecha, va creciendo, digamos, diagonalmente a la derecha, pues lo que va a suceder lo mismo es que si nosotros ubicamos esto de esta manera, lo relacionamos con que a la intersección con rectas verticales va a haber una coordenada en x, y esto también se va a ir incrementando hacia mi derecha conforme esta recta se va prolongando, pues entonces vamos a llegar hasta el infinito. Entonces el dominio de una función de este tipo, de una función tipo lineal, estaría definida por menos infinito hasta infinito. Eso es a lo que más o menos se refiere el dominio de una forma gráfica. Todos los valores que digamos puede tener x dentro de esa función para que esta función sea válida. En este caso no hay ninguna restricción y por lo tanto para este tipo de función pues el dominio pues va a estar definido por todos los números reales dentro de este conjunto, ¿no? O que bueno, el conjunto de los números reales pues realmente pues es este, ¿no? Es el de menos infinito hasta el infinito. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería un dominio de una función diferente. En este caso vamos a ver que tenemos una función en partes, que bueno, este es un tema que ya veremos más adelante, cómo se determina el dominio de una función por partes o cómo se construye la función a partir del dominio. Pero en este caso, pues bueno, vamos a ver si con esto queda un poquito más claro. Como podemos ver, aquí sí ya tenemos segmentos definidos pues por conjuntos. Recordemos que cuando vemos puntos de esta manera, que son puntos rellenos, vamos a hablar de conjuntos cerrados. Y recordemos que un conjunto cerrado se denomina de esta manera. Se denota de esta manera, ¿no? Con corchetes. Y cuando tenemos, en el caso de un círculo vacío, lo que va a hacer es un conjunto abierto. Es decir, que no incluye el valor, pero es un valor muy aproximado. Pero pues vamos a ver esto para ver si queda un poquito más claro. Entonces, tenemos esta función, podemos observarla y ver que empezamos aquí.
Y esto no se prolonga porque está determinado pues por los puntos, ¿no? O sea, entonces nos indica que aquí termina la recta. Entonces podemos observar que esto está en el punto, digamos, en un valor de x menos 5. Entonces, como empezamos en el menos 5 y es un punto relleno o un círculo relleno, quiere decir que es un conjunto cerrado. El extremo que va en menos 5 si lo incluye, es decir, el menos 5 si está dentro de mi función. Entonces yo lo coloco menos 5, coloco el corchete porque sí incluye el menos 5. ¿Y hacia dónde se prolonga? Está en 0, lo cual es también un punto cerrado. O digo, un corchete cerrado, un punto relleno, pues es un corchete cerrado. Entonces la primera parte del dominio va de menos 5 a 0. O sea, de aquí a acá. Esa es la primera parte de mi dominio. Y ahora, ¿cómo va esta parte? Pues bueno, con denotación de conjuntos vamos a ocupar la unión y vamos a colocar que en 2 es un punto sin rellenar, un punto vacío o un círculo vacío. Quiere decir que pues es un paréntesis o un conjunto abierto, lo que sería pues que entonces en este caso el 2 no se incluye. Puede ser un valor muy cercano al 2, como cuál, 2.00000001, pero nunca es 2. Es un valor muy cercano al 2, pero nunca va a ser igual a 2, no lo incluye. Por eso es un conjunto abierto, porque no estamos incluyendo a dicho número. Y en este caso podemos observar que se prolonga hasta el 5 en x, lo que quiere decir que entonces al ver que es un punto sólido, un círculo relleno, vamos a decir que al 5 sí lo incluye. Entonces va del 2 al 5 y el 5 sí pertenece al dominio, o sí está dentro del dominio, sí lo incluye, por lo tanto se pone como conjunto cerrado, o bueno, más bien el extremo se pone cerrado, y nos queda pues de esta manera, que tenemos un conjunto cerrado de menos 5 a 0, unión con un conjunto semiabierto o semicerrado, porque pues digamos no cumple con que sea completamente abierto, con que sea completamente cerrado, el cual es abierto en el extremo del número 2 y cerrado por el extremo del 5. Acá el 5 sí lo incluye. Eso sería más o menos lo que es el dominio de una función visto desde una forma gráfica. Vamos a proceder a presentar algunos ejemplos de cómo obtener el dominio de ciertas funciones de forma analítica, y a su vez se va a hacer la presentación por medio de un software de computadora de cómo son esas gráficas, y se va a hacer el análisis, la comparativa de lo que obtengamos aquí de forma analítica con lo que obtengamos en dicho software. Así que te invito a que te quedes en el video para entender un poco mejor lo que es el dominio de la función. Pues aquí tenemos una función cuadrática, pero esta es una función polinomial. Una vez que vemos que es de tipo polinomial, vamos a decir que su dominio, el dominio de la función, va a ir de menos infinito a infinito. Es decir, va a incluir todos los números reales. Eso es una función polinomial. Su dominio es todos los números reales. Y a continuación te muestro la gráfica de esta función para que veamos que efectivamente cumple con que es para todos los números reales. O lo que podemos también nosotros representar como el dominio de la función x pertenece a los números reales. Bien, como les mencionaba hace un momento, para el caso de las funciones polinomiales, que era el ejemplo que teníamos, 3x cuadrada menos 5x menos 6, el dominio era desde menos infinito hasta infinito. Entonces lo que podemos ver es que ya aquí en el graficador GeoGebra he introducido la función la cual estábamos viendo, 3x cuadrada menos 5x menos 6, y podemos observar justo, ¿no?, que el dominio puede ser desde menos infinito hasta infinito, es decir, desde los valores desde menos infinito en x hasta infinito en x. Aquí pues digamos podemos ver muy poco, ¿no? Pero si yo me alejo, podemos ver que la gráfica sigue y sigue y sigue
y ya son valores muy grandes y la gráfica sigue y pues realmente se va perdiendo, aunque se va haciendo más chica, pero pues la gráfica pues al final de cuentas va a ir tomando valores más grandes, ¿no? En este caso ya va pasando, por ejemplo, aquí ya va pasando en un menos ciento y algo, y aquí ya va también, por ejemplo, ya en este punto, por ejemplo en 1200 ya va a ir más o menos en menos 20, menos, por ejemplo, a ver, vamos a insertar un punto aquí aproximadamente en 1200 para calcular más o menos el valor que tiene en X, ¿no? Tiene un valor de más o menos, veamos, de menos 26, menos 25, por ahí más o menos va a andar en X, ¿no? Si yo subo ese punto y lo pongo, por ejemplo, aquí cerca del 2000, ya cambió, ya fue aumentando. Por ejemplo, si yo quiero seguir aumentando este punto, por ejemplo, aquí en el 4000 lo voy a colocar cerca del 4000 en Y, pues ya va en menos 42 para X, ¿no? Y para en menos 42, y para el otro lado pues va más o menos igual, en 35, por ahí así, ¿no? Más o menos es el mismo valor, ¿no? Es un aproximado porque no hay una certeza, ¿no? En 30 y algo, casi 40, y de este lado pues es más o menos lo mismo, ¿no? 35, 37, por ahí así, ¿no? Entonces, pues lo que podemos ver es que efectivamente no importa hasta dónde nos vayamos, pero la gráfica va a ir creciendo hacia los lados. Va a tomar valores en X, pues como decíamos, ¿no? Desde menos infinito, desde el lado izquierdo, de menos infinito hasta infinito, ¿no? Del otro lado. Y pues esto es en este caso para este tipo de funciones. Podemos usar esta notación o esta notación, pero esto es para cualquier tipo de función polinomial. Recordemos que pues, las funciones polinomiales están definidas cuando pues tenemos un polinomio, pero únicamente el polinomio. Veamos un ejemplo más. Para este caso tenemos función de x menos 3 entre x más 5. Esto es una función racional. Función racional. ¿Por qué? Porque está expresada como una fracción. Por eso decimos que es de forma racional. Lo podemos relacionar con los números racionales. Recordemos que los números racionales pues, son fracciones o son números fraccionarios. Entonces, pues en este caso, pues es una función racional o una función de tipo fraccionario. Aquí, ¿qué nos interesa para encontrar el dominio de forma analítica? Recordemos que una función o una división no puede estar definida si se divide entre 0. Eso no es posible. Dividir alguna cantidad, X cantidad, entre 0 no es posible. Por lo tanto, si esto no es posible, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que X más 5 sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que el denominador, que es X más 5, sea igual a 0. Entonces tenemos que establecer esta desigualdad, que sea diferente de 0. Entonces, una vez establecido esto, lo resolvemos como una ecuación típica. Entonces despejamos X y me queda que X tiene que ser diferente de menos 5, pasando más 5 para el otro lado como menos 5. Nos queda que X tiene que ser diferente de menos 5, porque si X vale menos 5, entonces esta función va a valer 0 en el denominador. Y no puede ser eso posible. Entonces, forzosamente tiene que ser diferente de 0 para que al realizar esta división haya un resultado verídico. Entonces, dicho esto, ¿cómo sería el dominio? Bien, pues vamos a construir el dominio de la función a partir de conjuntos. Solo nos dice que tiene que ser diferente de menos 5. Entonces, cualquier valor menor a menos 5 es válido. Entonces, pues podría ser desde menos infinito. Recuerden, siempre en conjunto abierto, con paréntesis, porque no podemos decir que es igual a infinito cuando no sabemos cuánto vale infinito. Hasta menos 5. Y se pone igual, paréntesis. Pero seguramente dirás, Daniel, ya nos dijiste que tiene que ser diferente a menos 5. ¿Por qué escribes menos 5? Recordemos que cuando ponemos menos 5 con paréntesis, estamos hablando de un valor
muy cercano a menos 5, pero nunca menos 5. O nunca el valor que estamos diciendo. En este caso es menos 5. Es un valor muy cercano a menos 5. Puede ser menos 5. Por ejemplo, menos 5.000001 o más ceros. Y eso significa que esto no es igual a un menos 5. No es un menos 5 como tal, es un valor muy muy cercano, pero nunca menos 5, que es lo que nos interesa que sea diferente. Entonces, por eso es que lo seguimos escribiendo. Ahora, ¿unión con quién? Partimos del menos 5, otra vez, y ahora, otra vez lo mismo, es un valor muy cercano a menos 5, pero ahora del otro lado, es decir, puede ser menos 4.99999, y así más 9, y es un valor muy muy cercano a menos 5, pero nunca menos 5. ¿Hasta dónde? Pues hasta infinito. ¿Por qué hasta infinito? Porque lo único que nos dice que es diferente de menos 5. Entonces ya cumplimos con la condición de nuestro dominio. Que el dominio puede tomar un valor desde menos infinito hasta un valor muy cercano a menos 5 y se une con un valor muy cercano a menos 5, pero ahora por la derecha, hacia el infinito. Y si nosotros lo queremos denotar de la otra manera, nos va a quedar que x pertenece a los reales tal que x sea diferente de menos 5. Y esa sería la otra forma de nosotros denotar el dominio para esta función. Y nuevamente, a continuación te muestro la gráfica de esta función para que puedas observar que efectivamente esta gráfica nunca va a tomar un valor de menos 5. Veamos esta función. Ya vimos que esta función es x menos 3 entre x más 5 y ya vimos que su dominio nos dice que cualquier valor pero menos 5. O sea, no puede incluirse el valor menos 5. Nos dice que puede ser un valor desde menos infinito hasta menos 5. Podemos verlo acá. Que en x se puede extender hasta el menos 5. Digo, hasta el menos infinito. Nos podemos ir para allá. Y en el menos 5 nunca se va a incluir. Lo mismo. Se une el conjunto de menos 5. Es decir, desde acá hacia infinito, hacia el lado derecho. Pero nunca va a ser menos 5. Por ejemplo, vamos a ver, aquí he insertado un punto y podemos observar que, vamos a acercarnos un poco más, podemos observar que la línea se va pegando cada vez más al menos 5 que tenemos acá, es esta recta, pero como podemos observar, se va acercando pero no lo suficiente. En este caso, aquí x vale menos 4.6. Por ejemplo, para este valor que es menos 19 en y, más o menos, x vale menos 4.6 o algo así, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, lo muevo, por ejemplo, ahí se mueve un poco. Ahora vamos a ver que pues aquí por ejemplo, aquí está más alejado del 5, aquí ya es menos 4.4 y en y pues vale más o menos 13.2, ¿no? Entonces, pues va acercándose al 5 conforme va avanzando, pero nunca va a ser menos 5. Y se extienden hasta el infinito. O sea, podemos alejarnos y alejarnos y alejarnos y alejarnos. Y vemos que las rectas siguen. O sea, nunca van a tocar al menos 5. Aquí ya perdimos como el rastro de dónde sube, ¿no? Pero podemos ver que al menos para x, pues va a ser desde menos infinito. Aquí ya estamos en menos 30.000. Y sigue la recta. Y sigue la función. Entonces, pues viene desde menos infinito. Va a cortar en el menos 5 que ya vimos. Que es hasta aquí ya se puede ver. Por aquí está el menos 5. Y se va a ir hasta el infinito otra vez, ¿no? O sea, no importa hasta dónde nos vayamos. Y se va a ir otra vez hasta el infinito, ¿no? Entonces, pues realmente comprobamos que el dominio que hemos obtenido analíticamente, pues sí comprueba lo que corresponde a esta función, ¿no? Va desde menos infinito a un valor aproximado a menos 5, pero nunca menos 5, y del menos 5 hasta infinito otra vez. Entonces, para esta función racional, pues es de esta manera.
algo importante mencionar es que en este menos 5 va a haber algo que vamos a ver más adelante, que le conocemos como asíntotas verticales. Es una recta imaginaria la cual la función pues nunca toca, nunca se acerca con exactitud a esa recta. Entonces se acerca demasiado, pero nunca es igual. Ya lo veremos más adelante en otro temita, pero para que vayan teniendo conocimiento, eso es lo que es una asíntota. Y en este caso, pues esta función racional nos da esa asíntota de ese tipo. Entonces, pues de esta manera es que comprobamos pues ya el dominio de esta función racional. Y bueno, continuando con los ejemplos, tenemos el siguiente. Tenemos esta función de x es igual a x entre x cuadrada menos 5x menos 6. Lo que podemos definir que también es una función racional. Entonces, al ser también una función racional, lo que vamos a hacer es preocuparnos porque el denominador sea diferente de 0. Entonces hacemos exactamente lo mismo. X cuadrada menos 5x menos 6 es diferente de 0. Porque yo no quiero que mi resultado en el denominador sea 0. Porque entonces estaríamos hablando de que esa función no existe. Entonces, dicho eso, vamos a resolver esta ecuación de segundo grado, o esta desigualdad de segundo grado, pues de la misma manera en cómo sabemos resolver las ecuaciones del segundo grado, que en este caso podemos hacerlo por factorización. Si yo factorizo este trinomio, yo puedo decir que es x menos 6 por x más 1, y esto es diferente de 0. Ahora, cada factor lo vamos a colocar en desigualdad a 0. Entonces me va a quedar x menos 6 es diferente de 0 y x más 1 es diferente de 0. Dicho eso, despejamos, igual que la ocasión anterior, como una ecuación simple. Despejamos a la x y me va a quedar que x es diferente de 6, menos 6 pasa como más 6, y x es diferente de menos 1. Entonces, aquí tenemos un dominio compuesto de otra manera, en donde nos dice que para que esta función sea válida, esta función de tipo racional, en el dominio no debe de incluir al valor 6 ni al valor menos 1. X tiene que ser diferente a estos dos valores. Entonces, el dominio de la función, si nosotros lo construimos, recordemos que siempre empezamos por la parte de los negativos y nos vamos hacia el lado derecho de los positivos. Entonces, ¿el dominio en dónde empezaría? Nos dice que tiene que ser diferente a menos 1, pero pueden ser otros números negativos, más hacia la izquierda, pensando en la recta, ¿no? Más hacia la izquierda de los lados negativos, no hay problema, con que sea diferente de menos 1. Entonces, podemos partir desde menos infinito hasta menos 1. Nuevamente, recordemos que menos 1 no lo incluye, simplemente es un valor muy cercano a menos 1. ¿Y se va a unir con qué conjunto? Con el conjunto que hay entre estos dos números, del menos 1 al 6. A ninguno lo va a incluir. Menos 1 al 6. Van a ser valores muy cercanos a menos 1 y valores muy cercanos al 6. Pero nunca ni menos 1 ni 6. Y esto todavía se va a unir con otro conjunto. ¿Con cuál conjunto? El de los positivos, o el que está más hacia la parte positiva, que en este caso sería del 6, que nos dice que es partiendo del 6, diferente de 6, no importa qué número sea, pues bueno, entonces va a ser desde el 6, otra vez, sin incluirlo, con un paréntesis, hasta el infinito. Y de esa manera yo ya tengo denotado mi dominio. Como podemos ver, al tener dos restricciones por las cuales no puede pasar mi función, o no es válida mi función en esa parte del dominio,
pues nuestro dominio o la denotación pues se vuelve un poco más extensa. Entonces lo que podemos ver es que el dominio nos dice que es cualquier valor excepto menos 1 y 6. Puede ser desde menos infinito hasta menos 1, pero nunca menos 1, o sea, un valor muy cercano a menos 1. Y luego desde el menos 1, un valor muy cercano a menos 1, hasta el 6, hasta un valor muy cercano al 6. Y luego de ahí, desde un valor muy cercano al 6 hasta el infinito. O lo que también nosotros podemos denotar, lo voy a escribir de esta manera: dominio de la función x que pertenece a los números reales, tal que x es diferente a menos 1 y x es diferente a 6. Y de esa manera, yo ya tengo otra forma de expresar el dominio. Tanto esta como esta manera son correctas. Ahora vamos a observar esta otra función que también es del tipo racional, que es x entre x cuadrada menos 5x menos 6. Podemos observar que esta es la función que nos está arrojando en la graficadora. Esta es la gráfica que se obtiene. Entonces, pues vamos a ver que el dominio se cumpla, ¿no? Entonces, pues a ver, vamos a recordar que quedamos que tiene que ser un valor diferente a menos 1 y a 6. Entonces vamos a hacerle un poco de suma a esto, a donde veamos el menos 1 y el 6. Aquí ya los tenemos. Y en este caso tenemos dos asíntotas verticales, es decir, dos puntos en los cuales hay una recta imaginaria, la cual la función nunca va a tocar. Que en este caso pues es el menos 1 y el 6, ¿no? Pero a ver, vamos a verlo con más detenimiento. Quedamos que el dominio puede ser desde menos infinito hasta menos 1. Entonces, desde menos infinito ya vimos hace rato que está un poquito más alejada la gráfica, que pues viene desde acá, ¿no? Desde la parte izquierda en x, entonces sí corresponde a que hay un valor en menos infinito. Llegamos al menos 1 y como podemos ver tiene esta tendencia otra vez a aproximarse muchísimo al menos 1, pero nunca lo va a tocar, nunca va a tener un valor igual a menos 1. Entonces es un valor aproximado y nada más. Hay una unión con menos 1, que es de este lado, menos 1. Podemos ver que aquí va la gráfica, la línea, y podemos ver que se va acercando igual a menos 1, pero igual va a pasar lo mismo, nunca va a tocar al menos 1, va a ser un valor sumamente aproximado, pero nunca menos 1. Y se va hasta el 6. Entonces observemos, recorremos la gráfica hacia el 6, observemos que la línea de la gráfica va así, de esta manera, y en el 6 toma otra vez esta tendencia a irse acercando a la recta del 6, a la línea del 6, o pues sí, a la marca donde se estaría posicionando en 6 en x, pero se está acercando nada más, nunca va a tocarla tampoco. Entonces por eso existe la parte del conjunto que va de menos 1 a 6, corresponde pues a esta línea, ¿no? A esta parte de la gráfica. Y la última parte de esta gráfica es que nos dice que se hace una unión desde 6 a infinito. Entonces podemos observar que en el 6, esta parte se está aproximando, esta línea al 6, aquí esta línea es del 6, se aproxima, pero tampoco nunca la va a tocar, es decir, pues nunca va a tener un valor igual a 6. Y su tendencia pues es hacia el infinito, ¿no? En este caso podemos observar que se va hacia la derecha, hacia este lado, hacia los números positivos, pero pues con una tendencia hacia el infinito. Entonces podemos corroborar que el dominio de nuestra función es válido y fue obtenido de la forma adecuada para esta función que pues viene desde menos infinito, corta en dos puntos, en menos 1, y luego de menos 1 se va a 6, que es esta línea, y luego de 6 se va hasta infinito, que es esta otra, ¿no? Y de esta manera pues ya podemos observar o entender a qué nos referimos con el dominio de una función. Es, como podemos observar, son aquellos valores para los cuales x sí pertenece a la función. Ahora vamos a ver un ejemplo más de cómo obtendríamos el dominio de forma analítica para otro tipo de funciones. En este caso, el dominio de la función para esta función
pues va a estar definido por una restricción que tienen las raíces. La función de x es igual a raíz cuadrada de x menos 5. Entonces, vamos a verlas, a recordar una característica muy importante de las raíces cuadradas. Es que nosotros, cuando tenemos raíz cuadrada de un número negativo, vamos a obtener números imaginarios. De esta manera. Vamos a trabajar con números imaginarios cuando estamos trabajando con raíces negativas. Y esto aplica para raíces de índice par. Puede ser cuadrada, puede ser cuarta, puede ser sexta, puede ser octava. O sea, para las raíces de índice par aplica que un número negativo nos va a dar un número imaginario. Entonces, dicho eso, si lo que estamos buscando es que la función sea real o sea válida para nuestros valores en x, pues entonces vamos a decir que el radicando, o lo que conocemos como lo que está dentro, que se llama radicando, lo que está dentro de la raíz, x menos 5, no puede ser negativo. Puede ser 0, pero no puede ser negativo. Entonces mi condición ahora sería que esto tiene que ser mayor o igual a 0. Puede ser igual a 0, pero nunca puede ser menor. Por eso es mayor o igual a 0. Entonces resolvemos la desigualdad y nos va a quedar que x es mayor o igual a 5. Recordemos que igual menos 5 pasa por el otro lado y me va a quedar positivo. Entonces x es mayor o igual a 5. Entonces, dicho eso, si tiene que ser mayor o igual a 5, en esta ocasión, pues nos está diciendo que nuestro dominio va a empezar en el 5. Pero, ¿cómo? Mayor o igual a 5. Entonces, ahorita nos está diciendo la condición que sí puede ser igual a 5. Entonces, si ahora sí puede ser exactamente 5, yo puedo colocar corchete. Porque ahora sí lo incluyo. Ahora no es un valor muy cercano al 5. Ahora sí puede ser 5. No 5.00001 o 4.99999. No, en esta ocasión sí puede ser 5. Y debe de ser desde el 5. Y dice que es mayor o igual. Entonces puede ser igual, pero puede ser mayor. Entonces nos vamos hasta el infinito. O sea que el dominio para esta función puede ser cualquier valor desde el 5 hasta el número que queramos hacia el infinito. O dicho de otra manera, el dominio de la función es x que pertenece a los reales tal que x es mayor o igual a 5. Y de cualquier manera es válido decir que este es nuestro dominio. Te presento a continuación la gráfica para que analicemos que efectivamente nuestro dominio va a partir desde el 5 en adelante. Y continuamos posteriormente observando los distintos tipos de funciones. Ahora tenemos esta otra función, que es la de la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x menos 5. En el análisis nos dimos cuenta que para que esta función sea válida, x tiene que tener un valor mayor o igual a 5. Y ese es nuestro dominio, ¿no? Que x sea mayor o igual a 5. O también lo denotamos como que x va desde 5, que sí lo incluye, hasta el infinito. Entonces, pues vamos a ver esto, ¿no? Podemos observar que aquí estamos, el 5, hacia el lado de los negativos o menores a 5 no hay nada. ¿Por qué? Porque efectivamente solo es válida para números mayores o iguales a 5. Si nosotros nos acercamos más y más y más y más y más y más, vamos a ver que pues siempre coincide en el 5, ¿no? Que sí está verdaderamente en el 5. Aquí está el 5, el 5, el 5, el 5, el 5, el 5, ¿no? O sea, quiere decir que este valor del 5 pues sí lo incluye y se va hasta el infinito. O sea, pues vamos a alejarnos. Vámonos alejando, alejando, alejando.
Y observemos que si yo me alejo bastante, aquí ya vamos en 250.000, la tendencia pues sigue siendo hacia la derecha, sigue siendo hacia el infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dominio de esta función, pues efectivamente, todos los valores posibles en x son aquellos que pues parten desde el 5 hasta el infinito. Y a eso se refiere pues el dominio para esta función. Ahora tenemos una función logarítmica. Para este tipo de funciones también hay una restricción en donde el logaritmo es válido o no es válido. Primero debemos tomar en cuenta que la estructura de un logaritmo es la siguiente. Logaritmo de base b de n es igual a un valor a. Entonces, para un logaritmo de la base que sea, tenemos que tomar en cuenta que n tiene que ser mayor a 0. Es decir, no importa el logaritmo, la base, pero lo que es n o lo que corresponde a n, que en este caso es esto, tiene que ser mayor a 0 para que mi logaritmo tenga solución. Entonces, si nos está diciendo la propiedad del logaritmo que n tiene que ser mayor a 0, entonces yo tengo que establecer una desigualdad de n mayor a 0. Y lo resuelvo igual, una desigualdad. Entonces me queda 2x mayor a 3, pasa para el otro lado, y despejo a x. X es mayor a 3 medios. Entonces, ahora ya tenemos la condición que x tiene que ser mayor a 3 medios para que mi función sea válida o mi función tenga solución. Entonces, el dominio de mi función va a ser ¿cuál? X tiene que ser mayor a 3 medios. Pero ahora solo dice que es mayor, no que es igual. Entonces, si solo nos dice que es mayor, vamos a empezar en 3 medios, pero con paréntesis. ¿Por qué? Porque va a ser un valor muy cercano a 3 medios, pero no nos está diciendo que es igual. Simplemente un valor muy cercano a 3 medios y va a ser mayor. Entonces nos vamos a ir hacia el lado de los positivos, hacia el infinito. Y nos queda de esta manera, que el dominio para esta función va a ser desde un valor muy cercano a 3 medios hasta el infinito. O dicho de otra manera, el dominio de la función va a ser x que pertenece a los reales, tal que x es mayor a 3 medios. Y de cualquier manera, esto está bien denotado. Ahora vayamos a ver la gráfica para que veamos que efectivamente nuestro dominio parte de un valor muy cercano a 3 medios hacia el infinito. Ahora, para esta función, logaritmo, que en este caso, pues bueno, no lo puse en el ejemplo, en el pizarrón, pero pues es un logaritmo de base 10. Realmente, pues la base, cuando nos escribe, intuimos, o sí, se omite, que pues es base 10. Y teníamos el valor, logaritmo base 10 de 2x menos 3. Ya aquí ya lo tenemos graficado. Y podemos observar que el dominio, y recordemos que el dominio analíticamente era que x es mayor a 3 medios. Y 3 medios, si nosotros hacemos el cálculo o esa división de 3 entre 2, de 3 medios, o la equivalencia en números decimales, es 1.5. Entonces, pues va a ser 1.5 nuestro punto de partida para el dominio. Pero nos dice que es mayor. Entonces, si el número es mayor que 3 medios, es decir, va a ser mayor a que 1.5. Podemos observar, aquí ya en la gráfica lo he acercado bastante, para ver que el 1.5 está en este punto, ¿no? Aquí. Entonces, la gráfica tiende a acercarse al 1.5, pero nunca lo toca. Es decir, más bien, pues sí, está muy cerca del 1.5, pero pues está yendo hacia el infinito. Como podemos observar, la gráfica está muy cerca del 1.5
y su tendencia es irse hacia el infinito. O sea, podemos observar que está muy cerca del 1.5. O sea, si yo me sigo acercando, veamos esto. O sea, vemos que se acerca al 1.5, se va acercando, pero pues nunca lo va a tocar, nunca va a llegar al 1.5. Entonces, pues se va alejando suficiente del 1.5. Aquí lo tenemos, el 1.5 se va alejando y pues su tendencia ahora pues es hacia el infinito, ¿no? Nos alejamos bastante, vamos a alejarnos y podemos observar que pues sigue la tendencia hacia la derecha, hacia el número de los positivos, hacia el lado de los positivos, que en este caso pues es hacia el infinito, ¿no? Entonces el dominio que obtuvimos de forma analítica, que x tiene que ser mayor a 3 medios, pues es correcto. Bien, pues hasta aquí ha llegado este video. Te invito a que te suscribas al canal y si te ha gustado, te ha llamado la atención de lo que es el dominio de una función, te invito a que veas el siguiente video, que son 30 ejercicios de distintos tipos de funciones en los cuales obtenemos su dominio de forma analítica. No te lo pierdas, así que, sin más que decir, nos vemos allá.